nuestra enseñanza de hoy, ahora sí para empezar, se llama Un amor a prueba de todo. Y como les estaba diciendo, y es importante que recordemos en esta mañana, es que todos nosotros somos hijos de Dios y fuimos hechos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero resulta que no significa que automáticamente nosotros sepamos cómo vivir como hijos. Por muchos años nosotros vivimos como esclavos del pecado y teníamos otra identidad, y ahora que recibimos esta nueva identidad y este nuevo estatus de hijo, necesitamos sacudirnos de esa antigua mentalidad. Segunda de Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Y esa nueva vida es la vida de hijo. Y nosotros tenemos la oportunidad y la posibilidad de vivir bajo esa nueva identidad. Y ahora sí, para empezar, voy a leer de Romanos 8, que va a ser nuestro versículo central de hoy, que dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder de pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Jesús murió por nuestros pecados y ya no hay condenación. Lo leíamos, ya no hay condenación para los que están en Cristo, y el pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fuimos hechos hijos y tenemos ahora un nuevo poder que habita en nosotros. Y hoy vamos a aprender 3 aspectos de cómo vivir un hijo, cómo vivir bajo esa nueva identidad. Y no hay mejor forma de aprender que a través de la vida de Jesús. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús podemos aprender un montón de cosas, pero Él es el hermano mayor, o sea, Él abrió camino, Él fue el que nos hizo ahí camino, y cuando lo vemos a Él podemos entender muchas cosas. Pero además también hay algo muy importante, y es que Jesús tenía la convicción y la revelación absoluta de saber que Él era hijo de Dios, y es por eso que cuando lo vemos a Él podemos entender muchas cosas. Y nuestro primer punto de esta mañana es: un hijo sabe que es amado de manera incondicional por el Padre. Y Jesús sabía que era amado de manera incondicional. Cuando Jesús fue bautizado, nos cuenta Mateo 3:14, que se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Pero resulta, para los que no saben, que cuando Jesús fue bautizado, Él hasta ese punto no había iniciado su ministerio público. Antes de ese punto, nosotros no leemos sobre los milagros que Él hizo, o sobre las sanidades, o sobre los sermones, o sobre todas esas historias increíbles que leemos de Él en la palabra. No las leemos sino hasta después de este punto. Pero lo importante acá es que el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y Él no dice: este es mi Hijo y me complace que Él hace esto, que Él predica mi palabra, que Él hace milagros, que Él actúa así. Él no está diciendo que Él se complace en su Hijo por lo que hace, sino que Él se complace en su Hijo por lo que Él es. Y esto lo sabía Él, que su amor no estaba condicionado a lo que Él hiciera. Efesios 2, del 4 al 5 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y esta palabra, a pesar, a mí me dice mucho. A pesar significa que, a pesar de que Él sabía que íbamos a cometer errores, a pesar de que Él sabía que íbamos a fallar, a pesar de que Él sabía que nosotros íbamos a tener luchas, Él no tuvo en cuenta nada de eso, nada de eso.
Y su amor es tan grande que no solo no tuvo en cuenta eso, sino que envió a su único hijo a morir por nosotros para volver a conectar con nosotros, sus hijos. Y eso habla del amor que Él siente por cada uno de nosotros. Y ese mismo amor incondicional que Jesús sabía que su Padre sentía por Él, lo siente por cada uno de nosotros. El segundo punto que vamos a ver en esta mañana es que un hijo está seguro del amor de su padre aún cuando se equivoca. Y quiero hacerte una pregunta y quiero que pienses cómo has vivido tu vida cristiana hasta este punto en respecto o en referente a esta pregunta. ¿Tus errores te acercan o te alejan de Dios? ¿Alguna vez has cometido un error o un pecado que te haya hecho sentir mucha vergüenza? Un error que tú digas, esto no tiene perdón de Dios. O un error que te haya hecho sentir indigno, que no mereces el amor de Dios. Y que entonces digas, yo no merezco perdón, yo soy indigno, yo mejor no vuelvo a la iglesia. Qué pena. ¿Qué va a decir Dios? O sea, yo vengo de caer y ahora voy a ir a la iglesia y sentir que no lo merezco. De pronto no es su caso, de pronto el de algunos sí, pero resulta que ese fue mi caso por mucho tiempo. Y quiero contarles cómo llegué yo a la iglesia. Cuando yo conocí a Dios, yo venía de un momento muy, muy, muy difícil. Y yo les he compartido a algunos de ustedes de dónde venía, pero yo tenía momentos difíciles en mi vida a causa de la enfermedad de mi papá. Mi papá era alcohólico. De hecho, él murió de cirrosis por su alcoholismo. Y esa enfermedad de él fue muy difícil para mí, muy, muy difícil. Y por mucho tiempo yo no la supe manejar, ni en mis dinámicas familiares, ni para mi vida personal. Pero yo lo único que sentía era que necesitaba un escape. Yo no quería estar en mi casa porque era difícil verlo tomar y obviamente habían conflictos y entonces la tristeza y el dolor. Entonces yo quería estar fuera de mi casa y me refugiaba en cosas como el alcohol, como la fiesta, y entonces empecé a cometer exactamente los mismos errores que mi papá cometía. Y empecé a cavar un hoyo profundo, profundo, profundo y oscuro, y haber llegado tan hondo produjo en mí mucha tristeza, y esa tristeza se convirtió en ansiedad, y en esa ansiedad se convirtió en ataques de pánico, y empecé a sentir ataques de pánico. Y yo no sé si alguna vez has sentido eso, pero eso es horrible y eso es una vaina incontrolable. De verdad que uno le dicen, respire, pero piense en otra cosa, pero uno no controla eso es horrible. Y entonces por mucho tiempo tuve que dejar de ir a lugares llenos porque me producía claustrofobia y ataque de pánico. Por ejemplo, esto no, o sea, yo estaría desmayada, hiperventilada, transpirando, y me producía un pánico horrible. Y fueron tan duros estos ataques de pánico que hoy en día me río y digo, uy, no, mucha loca, pero me sudaban tanto las piernas, que se me mojaban tanto los pantalones y yo pensaba que me había orinado. Y como yo estaba en ese medio de ese ataque de pánico, entonces todo era peor, porque uno todo paniqueado y me oriné y voy a empezar a oler y la gente se va a dar cuenta, pero estaba muy, muy mal. Y ya llegó un punto en donde yo dije, yo necesito algo. Esto no puede continuar, mi vida no puede continuar así. Y entonces fue cuando empezó a inquietarme algo adentro, y esa campanita adentro. Y yo recordé que mi tía iba a una iglesia. Entonces yo llamé a mi tía y le dije, tía, yo sé que tú vas a una iglesia, llévame por favor, llévame. Y ella me dijo, claro, mañana te recojo y vamos. Y yo pensaba que apenas yo cruzara la puerta de la iglesia me iba a prender en fuego. O sea que yo de verdad no tenía perdón de Dios, pero además yo creía que todo el mundo, o sea que todos los cristianos tenían gafas 3D del pecado, ¿no? Que uno lo miraban y, esta noche, yo sé de dónde vino, Y yo pensé que así eran los cristianos, ¿no? Que juzgaban, que condenaban, pero que además
todo el mundo se iba a dar cuenta de cómo estaba mi corazón. Y como yo había llegado con un corazón tan maltratado y había llegado como esta lámpara o como va a quedar esta lámpara. Yo había llegado con muchas cosas que por mucho tiempo me habían oscurecido. Venía de una vida con mucho alcohol, con mentiras, con engaño, con depresión, con tristeza y ponle de pronto el nombre de lo que a ti en tu momento te alejó o lo que te hizo sentir indigno o que te hizo sentir vergüenza o esa lucha que de pronto has tenido. Voy a poner cualquier nombre, adulterio, para que ustedes también vean, más engaño, no sé, ponle el nombre de tu lucha o de tu pecado, de pronto no hoy o con el que estuviste batallando. Pero entonces mi vida estaba así y yo pensé que todos los cristianos podían verlo, que yo venía oscura, maltratada, rayada, o sea, todo lo feo, así, feo. Y yo venía así. Y no solo sabía que los cristianos, no solo pensaba que los cristianos podían verlo, pero sabía que Dios sí lo veía. Y entonces yo decía, no, qué pena, qué vergüenza con Dios. Y yo no sabía ni cómo orar, yo no sabía ni cómo pedir perdón, yo no sabía nada. Pero yo lo único que sabía era que yo lo necesitaba y que si mi vida no tenía un cambio, yo no iba a poder continuar con ella. De verdad tenía muchos conflictos y muchos pensamientos oscuros. Y cuando llegué a la iglesia, tapándome así con capucha, que nadie me vea, que no vean mi pecado, lo van a ver a través de mis ojos, me encontré con algo tan diferente. Yo venía sintiéndome indigna, triste, que no merecía nada. Y me encontré con el amor del Padre. Me encontré con los brazos del Padre así extendidos de par en par, esperando por mí, porque Él había estado esperando por mí. Y yo salí corriendo a sus brazos y Él me abrazó y Él empezó a decirme todo lo que era verdad. Porque esto era una mentira. El sentirme indigno era una mentira del enemigo. El sentirme que no lo merecía era una mentira del enemigo. El sentirme que me tenía que dar vergüenza era una mentira del enemigo y una mentira para que yo me alejara del Padre y para que nunca llegara a sus pies. Y cuando llegué a la iglesia, me encontré con un Padre que me amó y que empezó a decirme, yo te amo, yo te acepto tal y como eres valiosa, eres importante, eres mi hija amada. Y empezó a sanarme y a limpiarme y a limpiarme y a limpiarme. Primera de Juan 1:7 dice que si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión uno con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Y esta es la sangre de Jesús que limpia el pecado de nuestras vidas. Y esta era mi vida. Y esto hizo la sangre de Jesús. ¿Y saben qué fue lo más bonito? Que a medida que Él me iba limpiando, empezaba a salir esa luz. Y esa luz que Él había depositado en mí. Y Él había puesto en mí su espíritu. Y ese espíritu empezó a brillar y a brillar y a brillar cada vez con más fuerza, porque cuando esto está oscuro y esto está sucio, esa luz no podía salir. Y a medida que Él me iba limpiando, salía más y más esa luz. Pero también entendí algo muy importante, y es que cuando yo me sentía indigna y cuando sentía que no merecía, de alguna forma le estaba diciendo a Jesús, no quiero. Y yo estaba rechazando la obra de Él en la cruz. Porque estaba Jesús diciéndome, yo te amo, yo te acepto, yo quiero ayudarte y yo no. Uno digno, ¿no? Yo no merezco. Aléjate. Y así estaba yo. Soy indigna y Él acá, por favor, déjame limpiarte. Y entendí que Él sí quería hacerlo y que Él sí quería sanarme. Así que yo se lo permití. Y entendí además que hay dos voces.
que la voz de la condenación, que es la del enemigo, suena muy duro, pero entendí que esa voz no venía de Él y que su plan es de amor y de salvación, no de culpa y de condena. Y Él me transformó a mí y por ende transformó mi vida. Romanos 8, 9 y 11 dicen: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios que vive en ustedes, por esta luz, por esto que Él ha depositado en nuestra vida, esto es lo que debe controlar y dirigir nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Y sabes, Jesús nunca te va a dejar en el lugar en el que te encontró, porque Él te va a llevar a un lugar mejor. Así que, para continuar, quiero que recapitulemos 3 cosas que hemos aprendido hasta este punto. El primero es que somos hechos hijos de Dios mediante Cristo. El segundo es que somos amados de manera incondicional y que no hay condenación. Lo tercero es que Dios nos ama tanto que nunca nos va a dejar en el lugar en el que nos encontró. Pero hay un cuarto punto muy importante que quiero que nos grabemos en esta mañana. Y es que somos salvos por creer en Jesús, pero somos transformados por caminar con Él. Y es por medio de una relación con Jesús que seremos transformados. Hay enfermedades en nuestro corazón que pueden ser migraña que se calma con un Dolex. Pero hay enfermedades tan profundas como las que yo tenía en mi corazón que necesitaba un tratamiento, que eso no iba a cambiar de la noche a la mañana. Y fue a medida que fui relacionándome con Jesús que fui recibiendo ese tratamiento y que Él fue sanándome y transformándome. No solo creer en Jesús nos transforma. Creer en Jesús nos va a dar salvación, pero relacionarnos con Él nos va a traer transformación. Y a medida que lo vamos conociendo, empecemos a conocer mejor cuál es la voluntad del Padre para nuestras vidas. Y tanto la salvación como la transformación tiene que ver con las 2 obras que hace Jesús en nuestras vidas. Y quiero explicárselas en esta mañana. La primera obra que hace Jesús en nuestras vidas es la justificación. Nosotros somos justos por la obra de Jesús en la cruz. Cuando Él murió por nuestros pecados y nosotros creemos en Él, somos hechos justos. Y esto es una obra terminada. No hay nada que nosotros podamos agregar a esa obra. Solo Él podía pagar el precio. Ninguno de nosotros podía pagar, solo Él, y Él ya lo hizo y fue una obra terminada, así que somos justos por medio de Jesús. Cuando el Padre nos ve a nosotros, ve a su Hijo en nosotros y somos justos por Él. Y la segunda obra que hace Jesús es en nosotros y tiene que ver con la santificación y es lo que Él hace en mí. Y esta obra es progresiva y es acá donde sucede la transformación. Así que el resultado natural de una relación con Jesús es una vida transformada. Y algunas veces nos han dicho, pórtese como un santo. Y uno cree que portarse como un santo es, no voy a hacer ningún mal y soy un santo. Y entonces creemos que tiene que ver con mi conducta, que tiene que ver con lo que hago o dejo de hacer, que ser un santo tiene que ver con ser ahí todo juicioso y bien portadito, pero resulta que ser un santo tiene que ver con la obra que Él hace en nosotros y es el resultado de una relación con Jesús. No tiene que ver con el esfuerzo humano, tiene que ver con lo que Él hace en nosotros. El tercer punto que vamos a ver en esta mañana es que un hijo responde al amor de su padre. Y el resultado natural de una relación con Jesús es la transformación y esto debe producir en nosotros gratitud. Así que entendemos que somos aceptados, que somos justos, que somos amados incondicionalmente, pero esto no quiere decir que seamos aprobados incondicionalmente.
Aceptación incondicional no es aprobación incondicional. Y quiero ponerles el ejemplo de mis papás. Cuando yo estaba en ese momento tan oscuro, cuando estaba así darks y cuando estaba muy mal, mis papás me amaban incondicionalmente, todavía me aman incondicionalmente. Y en su casa siempre hubo un lugar para mí. Yo tenía mi cuarto, tenía un techo, tenía una cama, tenía un lugar en su mesa, tenía comida, pero además también tenía su amor. Ellos siempre me amaron, siempre me respaldaron, aún en medio de esa situación, pero yo sabía que ellos se ponían profundamente tristes con ver hacia dónde estaba llevando yo mi vida y que además estaba haciendo exactamente lo que mi papá había hecho. Y mi mamá me amaba incondicionalmente, pero eso no quería decir que tuviera que aprobarme incondicionalmente y que tuviera que aprobar mi estilo de vida. Además, yo veía su tristeza de ver cómo yo estaba dirigiéndome a un lugar muy diferente que al que me quería llevar Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y esa palabra aprobado, procura, no es una imposición. Él no te está diciendo, hazlo, tienes que. Ese procura es una invitación, es un, haz el intento, esfuérzate, haz el esfuerzo. Pero además, Él te está diciendo, haz el esfuerzo, procura, que es una invitación, pero además yo voy a depositar en ti mi Espíritu Santo que te ayudará. Así que, ¿cuál es nuestra procura? Nosotros debemos procurar cuando estemos en esa batalla y en esa lucha y cuando ese gigante que nos ha hecho sentir indignos, que nos ha hecho sentir que no merecemos, que nos ha hecho sentir con vergüenza, no le vamos a parar al frente y le vamos a pintar la raya, como dice el pastor William, y le vamos a decir no más. Ese es nuestro procura. Ese es el intento que nosotros tenemos que hacer. Y saben, así te tiemblen las piernas y te empiecen a temblar y tú le digas, no más, hasta aquí llegaste. Y así como yo le dije, hasta aquí llegaste, alcohol, hasta aquí llegaste, porque ya pudiste con mi papá, pero conmigo no vas a poder. Y me paré y con mis piernas temblando. Y en ese momento le dije determinada, no más. ¿Y saben qué pasó en ese momento? Que ese Espíritu Santo que Él depositó en mí salió como un gigante y cortó en pedacitos mi lucha y me dio la victoria. Como dice el pastor Felipe, es bueno que aplaudan porque me da tiempo para tomar agua y no me ahogo. Y eso es lo que Él hace en nosotros. Nos da la victoria de nuestras luchas y empezamos a ser transformados y cada vez me temblaban menos las piernas. Y han habido otras luchas, no crean que yo estoy hablando acá como si fuera una santa y que nunca cometiera un error o un pecado, porque no es así. Pero hoy en día mis luchas sí son muy diferentes a las que tenía hace un par de años. Muy, muy diferentes. Y al comienzo, cuando entonces llegaban a invitarme a una fiesta y yo estaba que me iba de fiesta, entonces yo me paraba y así con las piernas y yo... di que no, y me temblaban las piernas, y al comienzo, ¿saben? Iba. Pero cada vez era más fácil decirle que no, hasta que llegó el punto en donde de verdad pude ver la victoria en esa área. Y Primera de Corintios dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y a veces nosotros creemos saber qué queremos, pero solo el Padre sabe qué necesitamos y qué nos conviene. Y Él lo sabe mejor que cualquiera. Él sabe mejor que nosotros qué nos conviene. Y mi mamá, cuando se entristecía y me veía así, caminar por donde no era, cuando me veía llegar tarde, ella sabía que el Padre tenía algo mejor para mí y que eso que yo estaba haciendo no me convenía. Y hace poco la pastora me dijo algo muy bonito y es verdad, y es que nosotros a veces estamos comiendo algarrobas cuando el Padre tiene un banquete para nosotros. Y así estaba yo, caminando en el camino de las algarrobas. Y Él diciéndome, yo
tengo un banquete para ti. Y quiero leerles una historia muy bonita. Tal vez ya estemos varios familiarizados con esta historia, pero es la historia de la mujer sorprendida en adulterio, que está en Juan 8 y dice: enderezándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Lo primero que hizo Jesús en la vida de esa mujer fue salvarla, porque a ella la querían matar. Ella debía morir apedreada según lo que decía la ley. Pero lo primero que él hizo fue salvarla. Y después de salvarla, la amó. Le dijo: yo no te juzgo, yo te amo, eres salva. Pero lo tercero que hizo fue decirle: vete y no peques más. Y ese es el orden. El primero te ama y después te corrige. Mateo 6, del 9 al 13 dice, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cómo orar, y él les da una guía de oración, y él dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre nuestro, nos acercamos como hijos, venimos primero como hijos a decirle: Padre nuestro. Pero vemos otra cosa, y es que primero viene el pan y después habrá un momento para pedir perdón. Pero Él siempre nos ama primero. La parábola también del hijo pródigo cuenta cómo él llegó a su casa después de haber loqueado un par de años o meses, no sé cuánto tiempo fue, pero él se fue, recibió su herencia y se puso a loquear, y que él llegó a la casa de su padre con harapos, sucio, así como yo estaba, sucio, quién sabe cuántas cosas hizo. Por ahí la palabra nos cuenta un par de cosas que hizo, y él llegó así sucio. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo su padre? Extender sus brazos, amarlo, recibirlo, celebrar que él había llegado. Y lo segundo que hizo fue limpiarlo, sanarlo y cambiarle estas ropas que él traía. Así que ya sabes que eres amado incondicionalmente. Ya sabes que tienes un lugar a la mesa del Padre, que eres aceptado, ya sabes que eres justo, ya sabes que Él está extendiendo los brazos por ti. Y Jesús quiere transformar tu vida. Jesús quiere cambiar tu vida y Jesús quiere llevarte a un lugar mejor. Mau, ¿me acompañas, porfa? Y la pregunta que yo te haría en esta mañana es: ¿vas a dejarlo que te lleve a ese lugar que tiene para ti? ¿Vas a procurar diligentemente caminar hacia esa transformación? ¿Vas a hacer tu parte? ¿Vas a procurar que cuando venga otra vez esa batalla, esa lucha, y así se vea como gigante, y así te tiemblen las piernas, te le vas a parar al frente y le vas a decir: no más, hasta aquí llegaste? ¿Y vas a dejar que el Espíritu Santo salga y gane esa batalla por ti? Él quiere hacerlo y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer en la vida de cada uno. Yo llegué a los pies de Dios destruida. Yo sentía que no valía un peso. Yo pensé que no era digna. Yo tenía mi corazón en 1000 pedazos. Pero Él me aceptó y me recibió. Y Él me recibió así. Y Él me amó así. Pero gracias a Dios no me dejó así. Porque Él me pudo haber dejado así. Él me pudo haber dicho: yo te amo tal cual eres. Te puedes quedar así, pero sabes, yo te amo tanto que no te voy a dejar con ese vacío de tu corazón. Yo te amo tanto que yo no voy a dejar que esa lucha y esa batalla te gane. Yo te amo tanto que yo voy a cambiar y transformar tu vida. Y me cambió y me transformó.
Y le doy gracias por haber hecho eso en mí. Porque si Él no me hubiera cambiado y no me hubiera transformado, yo no estaría hoy acá contando esta historia. No podemos conformarnos con ser salvos. Tenemos que aspirar a tener una relación con Él. Tenemos que aspirar a conocerlo más. Porque esa transformación y esa obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros para llevarnos al mejor lugar, lo puede hacer en nosotros. Aceptémoslo, recibámoslo y vivamos esa vida plena y abundante que Él quiere que tengamos. Gálatas 4 del 6 al 7 dice: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Podemos ponernos en pie para terminar y vamos a orar. Procuremos presentarnos aprobados delante de Él. Y ya sabes que no tiene que ver con un esfuerzo humano, que tiene que ver con dejarlo a Él hacer lo que quiere hacer en nuestras vidas. No dejen que el enemigo nos siga engañando. No dejen que Él siga diciendo: no vales, no eres digno, porque eso es una mentira. No hay condenación. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Y no solo no hay condenación, sino que hay un mejor futuro. Hay una nueva vida. Hay un lugar mejor que el que estás ahora. ¿Saben? Yo estoy en un mejor lugar, pero sé que este no es ni la mitad del camino en donde Él quiere dejarme. Esto no es ni la mitad. Este es el comienzo de lo que Dios quiere hacer con mi vida. Este es el comienzo de lo que Dios quiere hacer en ti, porque Él te tiene para cosas grandes. Hay un mejor futuro. Hay un mejor futuro. Y Él quiere transformarte para que tú puedas recibirlo y para que puedas cumplir ese propósito para el cual te creó. Así que hoy vamos a cantar y vamos a adorar y vamos a decir: Abba, Padre. Abba es papito, porque no nos acercamos a Él como Padre, nos acercamos a Él como papito, con los